Bueno, buenas tardes. Continuamos, si les parece, con nuestra clase de hoy. Tenemos pocos asistentes, apenas 10. ¿Tienen a la vista la filmina que dice objeto y cuantificación? Sí, profe, sí, está a la vista. Gracias, Luis. Bueno, este es un tema que podríamos decir se nos había quedado en el tintero. Habíamos visto el hecho generador, la exención tributaria, el fin de la obligación tributaria, es decir, los medios de extinción, pago, prescripción, innovación, confusión, etc. Pero se nos había quedado pendiente el tema del objeto y la cuantificación, es decir, una vez que se realiza el hecho generador, tenemos que saber en qué magnitud se realiza ese hecho generador. En el supuesto que mencionábamos antes, si yo contrato a Luis por 800,000, saber de qué tamaño es medir esos 800,000 colones. Ese es el problema al que nos enfrentamos con este tema de objeto y cuantificación de la obligación tributaria. Entonces, en primer lugar, las herramientas conceptuales que hay que tener presentes son base imponible, tipos de gravamen y cuota tributaria. Generalmente, base por tipo es igual a cuota. ¿Cuál es la base imponible de un consumo, del impuesto al valor agregado en un consumo en un restaurante? La base imponible es el consumo, el monto del consumo. ¿Dónde se refleja? En la factura. Supongamos que yo me porté generosamente con todos los alumnos que se quedaron a la clase, a la segunda parte de la clase de hoy, y los invito a cenar. Y que eso me cuesta, ¿cuántos somos? Somos 10, eso me cuesta, digamos, 10,000 colones por cabeza, me cuesta 100,000 colones. Entonces, ¿en qué consiste la base imponible? En 100,000 colones. ¿Cómo se determina esa base imponible? Existen tres métodos o tres razonamientos para determinar ese monto. El primero es el más fácil, base cierta, que así lo llama nuestra legislación, estimación directa, que así lo llama la legislación española y de otros países. Base cierta es una base cierta o base presunta son nombres muy utilizados en América Latina, mientras que estimación es una terminología propia de la Ley General Tributaria española. Base cierta o estimación directa son lo mismo, son idénticas. Base presunta o estimación indirecta son lo mismo, son idénticas, no tienen diferencias conceptuales. Estimación objetiva, que no tiene un equivalente en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es un método que de alguna manera es alternativo a la base cierta y es de acceso y salida voluntaria. Aunque no existe en nuestro código tributario, no quiere decir que no exista en nuestra legislación. Los regímenes de tributación simplificada de impuestos sobre la renta y de impuesto al valor agregado son regímenes de estimación objetiva. Regresaremos sobre ellos después de hablar un poquito de cada uno de estos elementos. Base imponible, tipo de gravamen, base multiplicado por tipo es la cuota tributaria. Eso sucede así en los impuestos fijos y también en los impuestos variables. Ejemplo de impuesto fijo, $1.08 por cada caja de banano de exportación de primera calidad que se exporte. ¿Cuál es la base? Caja.
100 cajas, 1000 cajas, 5 millones de cajas por $1.08. También en los tributos variables, en el impuesto sobre la renta, los primeros 800,000 colones están exentos, los de 800,000 a 1.250.000 el 10%, después el 15%, después el 20%, después del 25%. Eso es un impuesto variable con una tarifa progresiva. Tarifa es un conjunto de tipos. Y si se aplican varios, eso se llama tarifa. Base, imponible, gané 10 millones de colones. Por el tipo, ¿cuál es la o las tarifas que fueron aplicables? Base por tipo igual cuota tributaria. Dice la Ley General Tributaria Española que las obligaciones se determinarán a partir de las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en la legislación. El Código Tributario no tiene una norma parecida o una sistemática de esos elementos cuantitativos, y no obstante, aquí y acullá están esas mismas reflexiones del legislador. Por ejemplo, el artículo 5, primer inciso del Código Tributario, establece reserva de ley, solo la ley, no el administrador, no el Poder Ejecutivo, no alguien de menor rango que la Asamblea Legislativa. Reserva de ley sobre las tarifas, es decir, el conjunto de tipos, y las bases de cálculo a las que se aplican esas tarifas. Tiene que estar en la ley. Dice el artículo 50 de la Ley General Tributaria Española, ¿cuál es la base imponible? Es la magnitud dineraria. Magnitud dineraria puede ser, por ejemplo, los 100,000 colones de la cena que invité a los alumnos que se quedaron. Magnitud dineraria en dinero. O de otra naturaleza, podría ser un impuesto por cajas de banano, por litros de combustible, por metros de construcción, que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. Recuerden también que en América Latina se usa hecho imponible, pero sobre todo se usa la expresión hecho generador. Entonces, ¿qué es la base imponible? La medición del hecho generador. Es la magnitud, es el tamaño. ¿De qué tamaño es el hecho generador? ¿De cuánto fue el salario que se ganó Luis en el ejemplo de la primera parte de la clase? ¿De qué tamaño, de qué magnitud es, en qué medida se realizó el hecho generador o imponible? Estas clasificaciones que aparecen ahí son, pues algunas están en la ley, la mayoría son doctrinales. No tienen mayor importancia. La base imponible bruta es aquella que todavía no se le han aplicado los descuentos o las deducciones. Neta es aquella a la que ya se le aplicaron después de hacer esa operación. La base imponible puede ser pecuniaria, es decir, expresada en moneda, en dinero, o no pecuniaria, es decir, expresada en otra magnitud, generalmente una magnitud física. Litros de combustible, cajas de banano, pepitas de oro, metros de construcción, etc. Puede haber una base imponible principal y puede haber bases imponibles subsidiarias. Esto es poco frecuente, por no decir infrecuente, en Costa Rica, porque no tenemos una base imponible que se aplique en defecto de la principal. Si la principal no se puede utilizar, se aplica a una subsidiaria. Eso, hasta donde yo recuerdo, no existe en Costa Rica, pero digamos doctrinalmente sí lo podemos encontrar. Y puede haber bases imponibles complementarias o alternativas. Las alternativas y las subsidiarias se identifican, las complementarias son aquellas en las que un tributo se va formando por agregación de elementos. Entonces hay un elemento principal y hay bases imponibles complementarias
que se añaden a la principal. Dice el artículo 50 de la Ley General Tributaria Española, los métodos son la estimación directa, objetiva o estimación indirecta. Dice el artículo 125 de nuestro Código Tributario, la determinación se hará como tesis general sobre base cierta y solo si no fuere posible aplicar la base cierta, se aplicará la base presunta. Es más o menos lo mismo que dice la Ley General Tributaria Española. La estimación directa con carácter general, directa y base cierta se identifican. Indirecta con carácter subsidiario, es decir, si no se puede aplicar la estimación directa, se aplicará la estimación indirecta. Lo mismo que dice el 125 de nuestro código, si no fuere posible la tesis general sobre base cierta, sobre base presunta. La estimación objetiva es una estimación con carácter voluntario. Ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las utilidades, de carácter general sobre estimación directa o base cierta. Pero podría ser que esa estimación directa, esa estimación sobre base cierta, fuera muy pesada para algunos contribuyentes, porque base cierta o estimación directa implica que yo conozco directamente el objeto, el hecho generador, y los modos de medirlo. Y podría ser que eso no fuera tan fácil, por ejemplo, porque eso me obligue a llevar contabilidad, eso me obligue a emitir facturas electrónicas, me obligue a recibir facturas electrónicas, y haya una serie de costos indirectos que puedan ser particularmente gravosos para algunos sujetos. Ejemplo, mi esposa va a un salón de belleza. Yo suelo decirle que no lo necesita, pero ella insiste en que quiere ir. A teñirse el pelo, a cortarse las uñas, a que hagan los distintos servicios que le pueden prestar en ese salón. Pues bien, la manicurista que trabaja unas horas en ese salón de belleza está más que dispuesta a pagar impuestos, pero le es muy complicado llevar contabilidad, le es muy complicado emitir factura electrónica. Y entonces la legislación puede prever que para algunos contribuyentes, en lugar de que se mida la base imponible de modo directo, se mida como una estimación objetiva. Esto es, se mida por parámetros estadísticos. ¿Cuánto ganan en general las manicuristas? Y diga, pues la manicurista que quiera, en lugar de llevar contabilidad, en lugar de emitir factura electrónica, en lugar de recibir facturas electrónicas por los insumos que compra, vamos a permitirle que tribute como si ganara, por decir una suma, no tengo idea de cuánto gana una manicurista, 2 millones de colones mensuales. Y que de esos 2 millones de colones mensuales, el 40% es ingreso neto, es decir, 2 millones son ingresos brutos, el 40% son ingresos netos. El 60% son gastos para producir esa actividad, para desplazarse, las herramientas que ella necesita para su trabajo, los tintes, los distintos instrumentos que utiliza. Pues bien, la manicurista de este salón de belleza cercano a mi casa puede decir, bueno, yo quiero estar en el método principal, base cierta o estimación directa, o bien
a cambio de que no me obliguen a llevar contabilidad, a cambio de que no me obliguen a llevar facturas, a cambio de que me hagan la vida más fácil, me paso voluntariamente a un régimen de estimación objetiva, que como digo es un régimen de parámetros estadísticos y es de acceso y salida voluntaria. Esto es, la manicurista a la que acude mi esposa puede entrar este año y decir, uy, me fue como un quebrado, esto no me sirve, y el año entrante me salgo. Generalmente el acceso y la salida son voluntarios, pero hay un régimen de un plazo de permanencia mínima que suele coincidir con el periodo fiscal. Los métodos de determinación son los que acabamos de decir. Estimación directa, estimación objetiva, estimación indirecta. O en la normativa costarricense, base cierta, base presunta y, a falta de una denominación específica en nuestro código, usemos la española, estimación objetiva. ¿Cuáles son los métodos? Estos que acabamos de decir, que permiten pasar de la base normativa a la base fáctica. Permiten pasar de la norma que dice se cobrarán $1.08 por cada caja de banano exportada, a la base real, esta empresa exportó 100,000 cajas de banano y por tanto le corresponden $100,080 de impuesto que pagar. Eso es el método. Suele distinguir la doctrina los procedimientos, es decir, las actuaciones concatenadas de la administración para producir esa determinación. En el procedimiento se utilizan los métodos de determinación. Es decir, el auditor puede utilizar el método de base presunta, puede utilizar el método de base cierta. En principio no puede utilizar el método objetivo, el de estimación objetiva, porque eso es de ingreso y salida voluntaria del contribuyente. Pero si lo escogió el contribuyente, el auditor puede verificar que se cumplan con los requisitos que lo hacen posible. Pero lo que quería es distinguir, no es lo mismo el método que el procedimiento en el cual se aplica el método. Dice el artículo 125 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que la base cierta, el método de determinación sobre base cierta, es aquel que se aplica cuando se conocen los elementos que permiten estimar, saber, conocer de forma directa la magnitud del hecho generador. A efectos del impuesto al valor agregado, yo invité a los 9 valientes que aún permanecen en clase a cenar. ¿Y cuál es el método de determinación? Bueno, conozco directamente el hecho generador porque tengo acceso a la factura o porque tengo acceso a la contabilidad del restaurante. De manera directa lo conozco. Dice la Ley General Tributaria Española en su artículo 51. Se conocen las declaraciones o los documentos, los datos consignados en los libros y registros comprobados, los demás documentos, justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en general la base cierta tiene una relación inescindible con la contabilidad. Inescindible quiere decir que no se puede separar, que no se puede escindir. La contabilidad, que se basa en facturas, en comprobantes, se traduce esa magnitud del hecho generador en una factura y se traduce en un libro contable, en una
se llamaban libros porque antes se llevaban a mano, pero ahora se llevan en forma computarizada. Los registros contables en la computadora son elementos de la base cierta o estimación directa. Por tanto, no cuando se utilizan índices, los índices son estadísticos, eso es estimación objetiva. No cuando se utilizan presunciones, sino cuando se mide de modo directo, de modo inmediato, cuando se conoce de modo inmediato la magnitud del hecho generador. Este primer método de base cierta o estimación directa es el principal porque es el que mejor mide la capacidad económica. Es el que aspira con más certeza a medir la base imponible. Por eso es el principal. Por eso es el que hay que aplicar, excepto que no se pueda aplicar. Excepto que sea imposible aplicarlo. ¿Y por qué podría ser imposible aplicarlo? Bueno, por muchas razones. Supongamos que yo llevo la contabilidad en mi sistema informático y cae un rayo y echa a perder la descarga eléctrica, echa a perder los archivos de la contabilidad. Ya no se puede medir directamente. Hay que acudir a un método subsidiario, por ejemplo, a cuánto fueron las ventas del año pasado, porque es razonable pensar que las de este seguramente van a ser parecidas. O a cuánto vendieron los que están en las mismas circunstancias que yo. Supongamos que yo soy un hotel. ¿Cuánto vendió el hotel vecino o el hotel de las mismas estrellas o el hotel con el que compito? O sea, para pasar de la base cierta a la base presunta, hay que justificarlo, hay que motivarlo, hay que demostrar que la base cierta o estimación directa no es posible por alguna razón. Decíamos hace unos minutos que la estimación objetiva no está mencionada en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero sin embargo, sí que se aplica en Costa Rica. Por ejemplo, no es el único caso, pero es un ejemplo, los regímenes de estimación objetiva, que en Costa Rica se llaman regímenes de tributación simplificada. El artículo 52 de la Ley General Tributaria Española dice que esa estimación objetiva es aquella que se basa en magnitudes, índices, módulos, datos previstos en la normativa. Casi siempre son estadísticos, pero hay algunos casos en los que no son estadísticos. Por ejemplo, el artículo 8, inciso S de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite deducir sin comprobantes, sin facturas, el 25% de los ingresos brutos es un gasto deducible aunque no tenga facturas. ¿Qué es eso? Es un elemento de estimación objetiva dentro de un régimen general de base cierta. Base cierta, tengo que medir cuánto fueron las ventas de mis servicios profesionales. Supongamos vendí 50 millones de colones, pero no tengo facturas deducibles, entonces aplico el 25% sin facturas. ¿Qué es esa posibilidad? Es un elemento de estimación objetiva. Puedo, de acceso y salida voluntario, puedo utilizar ese 25% o bien puedo aplicar las facturas. Si tengo las facturas, si las facturas son más que el 25%, aplico las facturas. Si son menos que el 25%, aplico el 25% que me permite el artículo 8, inciso S de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 13
de la ley del impuesto sobre la renta establece unas rentas presuntivas para profesionales o técnicos. Les voy a rogar que la lean despacito porque dedicaremos los primeros minutos de la próxima clase a esas rentas presuntivas del artículo 13. Léanlo despacio, profundicen en ese artículo, léanlo con ojo crítico y nos vemos este jueves para hablar de rentas presuntivas. Gracias, profesor. Con Listo, gusto. profe, gracias. Con mucho gusto. Hay espacio para Gracias, preguntas, si las hubiera, y si no, pues nos vemos este jueves. Profesor, Profesor, con respecto al examen, la revisión ya usted lo va a habilitar. Sí, perdón, que dicha que me lo recuerda porque ya se me había olvidado. Les prometí que lo iba a hacer a continuación de la clase. Muchas gracias. Con gusto. Profe, ¿puede mandar al chat lo que hay que leer? Sí, con mucho gusto. Porfa, sí, gracias. Bueno. adiós, profesora, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, gracias.